titulado este mensaje Bendecir a los de mi propia casa. Bendecir a los de mi propia casa, inspirado allá en Primera de Crónicas, el capítulo 16. Se enseña en Primera de Crónicas, capítulo 16, lo siguiente. Dice que así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Versículo 4. También puso delante del arca del Señor a servidores de entre los levitas para que invocaran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Versículo 37. David dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos para que sirvieran continuamente delante del arca. En el 39 dice, asimismo puso a varios sacerdotes delante del tabernáculo del Señor para que ofrecieran holocaustos al Señor continuamente. Y viene nuestro versículo final, de 43, dice, después todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Y otro dice, David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. En este contexto, ¿qué está sucediendo? Estaban trayendo el arca de la presencia del Señor en medio de ellos. Y la escena era que estaban allí ofreciendo holocaustos. El holocausto, junto con las ofrendas de paz, eran sacrificios que debían hacerse con un animal sin defecto. O sea, sin devoluciones, ¿no? Y tenía que consumirse absolutamente todo. Estaban allá organizando una alabanza pública tremenda, la presencia de Dios había descendido en medio de ellos, un gran lugar, ¿no?, de bendición. Y aquí, ¿qué pasa después? Que entonces estas personas que habían estado expuestas a la presencia de Dios salieron a hacer cosas. ¿Qué fue lo que salieron a hacer? A bendecir a otros. Se dice que David inicialmente salió en el versículo 2, que dice que bendijo al pueblo. Y en el versículo 43 se nos dice que salió a bendecir a su propia casa. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos futuros padres hay acá? Voy a ser abuelo, voy a ser abuelo, ¿no? Usted también. ¿No les gustaría salir a bendecir a su propia casa? Pues hoy vamos a tocar unos puntos de cómo podemos salir a bendecir nuestra propia casa. Y mi primer punto es trayendo la presencia de Dios a tu casa. La mejor forma que tú puedes bendecir a tu propia casa y a tu propio hogar es trayendo la presencia de Dios a tu casa. Hay un pasaje paralelo a este que estábamos mirando de Crónicas 16, que está en segunda de Samuel, el capítulo 6, desde los versículos 9 a 12, ya lo vamos a leer, pero básicamente estaban trayendo el arca del Señor hacia la casa de David. Pero por el camino resulta que se estaban como cayendo el arca, porque pues cada uno había como 4 extremos, ¿no? Y casi se cae el arca, y entonces hubo uno que fue y metió la mano para que no se cayera. ¿Y saben qué sucedió? Se murió. No estaba puro. El arca significaba la presencia de Dios. Antes de que viniera el Señor Jesús, ¿no? Y que ahora tenemos esta confianza para entrar delante de la presencia de Dios en este momento. ¿No? Y entonces, en ese momento, David dijo, uy, esto es serio. Y se asustó. Dice el versículo 9 en 2 de Samuel 6, 9. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo,
¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David ya no quiso llevar consigo el arca del Señor a la casa de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-Edom, el geteo. El arca del Señor se quedó en casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. El tipo dijo ya, yo ese chicharrón me lo llevo para la casa. Perdón que me exprese así, ¿no? Pero a sorpresa, ¿qué dice después? Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Y entonces se le informó al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la familia de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, ni corto ni perezoso, fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué causó que fuera bendecida la casa de Obed-Edom? El arca de Dios. El arca es un tipo de Jesucristo, de la presencia del Señor. Y porque estuvo el arca en la casa de este hombre, de hombre un poco extraño para nosotros, Obed-Edom, porque toda su casa fue bendecida. Entonces lo primero que tenemos que, si queremos que en nuestra casa haya bendiciones, buscar que la presencia de Dios venga a nuestra casa. Por encima de cualquier otra cosa. No nos pongamos a hacer planes, ni que voy a organizarme de esta forma, de la vida. Procura, número 1, que la presencia de Dios esté en tu casa. Y como padres, vamos a ver un poquito más adelante, como hombres, tenemos esta responsabilidad de traer la presencia de Dios a nuestra casa. Hace un momento estaba molestando por ahí un amigo diciendo que a veces la mamá le mujer, que ve la mujer lo tenía como un hijo, ¿no? Como que tuviera la rienda. Y gracias a Dios por las mujeres tan fuertes, ¿no? Porque no puedo decir que no tengo una mujer delicadita y que no puede en casa, ¿no? Pero la responsabilidad, ¿dónde está? En cada uno de nosotros los varones. Si quieres perseguir que tus hijos sean bendecidos, que prosperen, sobre todo procura que la presencia de Dios esté en tu casa, contigo. Naturalmente que hay cosas muy buenas que pueden servir para que los niños crezcan en los principios, que tengan ciertos cursos, que hagan deportes, que lleven una vida lo más saludable, etc. Claro, es maravilloso y continuémoslo haciendo, pero número 1, la presencia de Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil que eso ocurra en nuestra casa. Y les voy a poner un ejemplo de ahí mismo del pasaje. Sigamos leyendo. Versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y David estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos de júbilo y sonido de trompeta. Estaban allá en un encuentro de oración como el que tuvimos los hombres. A propósito, valga la cuenta, tuvimos un excelente de un día para otro. Fuimos a la casa de campo, la finca, el rancho, no sé cómo que decirle, El chalet. el chalet. Y tuvimos un tiempo maravilloso, cenamos, nos apartamos para buscar a Dios como hombres. Para la próxima vamos a convocar a todos los demás. Y fue increíble. Y estos estaban allá también en la presencia de Dios David. Y se dice en otros pasajes que incluso él como que se despojó de todas las vestiduras reales que tenía y para humillarse delante de Dios, delante del verdadero rey. Él se quitó, se despojó de todas sus vestiduras reales para humillarse delante del rey verdadero. Y entonces aquí en el versículo 16. Sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, era la mujer, y al ver al rey David saltando y lanzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Interesante.
Versículo 17. Así trajeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego David ofreció holocaustos de sacrificios de paz delante del Señor. Estamos leyendo en el otro capítulo lo mismo. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos, los sacrificios, ayunos, más dicho, había cerrado todo, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a los hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles, una de pasas, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Luego volvió David para bendecir a su familia. Hasta ahí vamos, ¿verdad? El hombre va a pasar a traer la presencia del Señor. Y de pronto dice, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo, ¿cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy ante los ojos de los criados, de las criadas de sus servidores, como se descubriría sin decoro un cualquiera. Imagínense. En vez de salir la esposa contenta, animarlo, vamos a buscar más la presencia de Dios y todo esto, lo bajaron de la se encontró tremendo palo en la casa. Sí, él venía de estar en la gloria de Dios, el rey de todo Israel, que había vencido a Goliat, a David, le había cantado. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, así un lugar de honra, rey y tal. Luego en ese momento se despojó, o sea, haciendo un acto espectacular delante de Dios, humillándose, la presencia de David, llega a la casa con ese de, vamos a bendecir a mi familia. ¡Pum! Hermano, lo reciben con tremenda palabra. La mujer lo había menospreciado en su corazón por haber hecho ese acto de adoración. Y no bastándole el menosprecio que tenía en su corazón, ahora coge y le suelta unas palabras de aquellas. No estoy aquí, perdón, con el patrocinio de las mujeres, los hombres también salimos con esto. Pero estamos ahí hablando de este ejemplo, ¿no? No te preocupes, no hay un ataque aquí para las mujeres. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. También a veces puede pasar lo contrario, ¿no? Viene la mujer allá del servicio tremendo, llega el hombre y le da tremenda palabra, pero está por allá. En vez de estar aquí conmigo, no está allí conmigo. No va a ser fácil traer la presencia de Dios para bendecir a la casa, pero hay que perseverar. A veces va a suceder eso. ¿O qué tal si de pronto es uno de los hijos? Yo también llevo yo lejos del país. ¿Qué tal si es uno de los hijos el que de pronto nos estrella ahí con nos dice alguna cosa, nos baja de ese gran propósito? Puede ser. Pero David le respondió y le dijo, fue delante del Señor que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa para constituirme como el soberano del pueblo del Señor de Israel. Por tanto me regocijaré delante del Señor. ¿Sabes qué? Aún me haré más vil esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has mencionado junto con ellas seré honrado. Y este versículo yo nunca había visto, pero dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Serio? Ella se metió a enfrentar la bendición. Se metió a enfrentar lo que estaba sucediendo con Dios y vea que no la sacó bien. Yo no sé, no sé si fue porque David le canceló los servicios de la mano sopa del palacio para siempre. No creo. Subió una las que Ese estuvo demasiado benevolente, ¿no? Para que o de pronto el Señor le cerró el diente. Lo único que sé es que obviamente, imagínense, ¿qué mujer no quisiera tener hijos? Y en exacto capítulo.
la bendición de Dios, pero ella se metió con eso y salió así. Entonces, a veces no va a ser fácil. Y ojo, si de pronto somos cada uno de nosotros como esa Mical, que de pronto despreciamos, incluso nosotros los hombres despreciamos lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. De la esposa. Del esposo, del hijo, del vecino, de alguien en la iglesia. Despreciamos eso. Y de pronto empezamos más bien como a ponernos enfrente a resistir esto. Cuidado, no estoy diciendo que no te digo ni nada de esto, pero que no te veas en el bando equivocado, ¿no? En el bando contrario, en contra del Señor. Sino más bien es que estés de su lado, apoyando lo que Dios está haciendo en casa. Y tienes que perseverar. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde venía David? En la presencia de Dios. Y cuando le soltaron esa, el hombre dijo: yo lo hacía delante del Señor. Y voy a seguir así. Y voy a perseverar. Y de pronto a veces nos va a pasar no solo en la casa, sino cuando... Yo me acuerdo cuando recién me convertí. Ahí tenía una novia ahí como medio arrocito en bajo. Y me convertí, yo llegué. Yo ya no sigo contigo, no sé qué, porque hablar en un lugar es igual, la palabra de la dice, hace mejor dicho para mis amigos, que yo me haga todo, no, como que no sé. Dijeron de todo, hermano. Luego en el colegio también cuando empecé a abrir la boca y todo, que el sello, casi me echan en un colegio católico. Mira, yo recuerdo cuando me identifico con esto. Decía, pero yo sé en la presencia de quien estaba delante de quien yo he hecho esto. Y tú sabes lo que has encontrado ahora en el Señor. Esa presencia nueva, tú sabes lo que has encontrado a lo largo de todos estos años. Si alguna vez alguien se opone, que, uy, pero ahora que está orando y se me volvió muy aleluya. Uy, ahora saco un día para ayunar también. No, ahora dejo de esto y de aquí. Tú sabes delante de quién estás haciendo eso. Existe eso porque si eso le agrada a Jesús, hay que seguirlo haciendo. Así que la primera cosa es, para bendecir a los de tu casa, ¿qué es? Traer la presencia. Traer la presencia del Señor a tu casa. Naturalmente, ¿cómo más podemos bendecir a la casa? Orando por mi casa, ¿no? Fíjense lo que dice en Hebreos 11. En Hebreos 11 se relatan una serie de acciones, de eventos, de cosas que hicieron hombres y mujeres de fe y que el Espíritu Santo decidió como exaltar. ¿Qué fue lo que hicieron en fe y por qué fue tan valioso lo que hicieron? Y aquí me encuentro en esas grandes hazañas con que hubo hombres que hicieron algo muy interesante. Versículo 20. Hebreos 11, 20 dice: por la fe Isaac, ¿qué? Bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. 21. Por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Una de las muchas formas en que los grandes hombres de Dios ejercieron su fe y denotaron que tenían una fe, que se movieron por fe, ¿fue por qué? Porque bendijeron su casa, bendijeron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo me acuerdo cuando fui allá a Bogotá, que volvía, yo me fui, nos vinimos con Maciel solitos, y luego cuando volvimos la primera vez ya volvimos muñequeando con y entonces cuando le vamos a presentar allá delante de toda la congregación para orar por ella, presentársela al Señor. No creo que algunos se rieron, pero yo, una de las cosas que hice fue, imagínense presentando una bebecita que tenía como 2, ya le había puesto las vacunas por ahí 2 meses y medio. Y una de las cosas que yo hice cuando estaba hablando era: Señor, bendícela, bendice a su esposo, sus hijos.
Pero más de uno, pero déjela crecer. Ese es un miedo. Exagerado, protector, exagerado. Yo bendije a mi hija desde este momento. ¿Quieres bendecir a tu casa? Ora por ellos. Dice que Isaac bendijo a Jacob y Esaú respecto del porvenir, de lo que venía más adelante. Él los bendijo. Es muy importante la bendición de los padres sobre los hijos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con un hombre o una mujer que a veces necesitan traer una sanidad a su corazón, que algo está mal, y de pronto uno empieza a conversar con ellos y tal, y por allá sale la cosa? Que el papá le soltó esto, y usted siempre va a ser un desobediente, un no sé qué, siempre va a ser. Le soltó, bueno, contrario, A la bendición. muy maldiciones. Pero imagínense lo importante si nosotros, si hemos visto el efecto contrario, ahora que sabemos el gran poder que hay en la bendición de Dios, pues hagámoslo. Saquemos ese tiempo para bendecir a nuestros hijos. Tal vez, si de pronto no te atreves como a tener algo así, ya venga ahora por ustedes y poner las manos, pues empieza en lo privado, a bendecir a tus hijos en tu oración. Y luego, ¿por qué no? Tener una reunión linda. Algo, por ejemplo, bonito de los judíos, ¿no? De las costumbres judías que fueron para los judíos, no para nosotros los gentiles, que no somos judíos, nosotros estamos llamados a hacer eso. Pero fue algo bonito, es que ellos a los 12 años, 12, 13, ellos hacen el Ceremonia. Permiso. Para mí es Él tiene esta ceremonia para bendecir a sus hijos como hacia la vida adulta, ¿no? Y hacen algo especial. ceremonial. Tremenda. Pero más allá de lo que estaba diciendo es, fíjense lo lindo que hicieron. Sacar un tiempo especial para bendecir a sus hijos. En nuestra boda, en nuestra boda, con la mudanza me encontré pueblos donde viví, no me acuerdo. En nuestra boda, me acuerdo que una de las partes que decidimos cómo hacer hacer fue que en un momento dado los papás nos bendijeran a nosotros. No solo eran los pastores que estaban llevando la ceremonia, sino que los papás tomaran un momento para bendecirnos a nosotros y soltarnos a la vida matrimonial. Que como ya sabrá, mi mamá no estaba y ahí tuvimos a María Magdalena. Tuvimos a Ángela María, a mi hermana Ángela, se llama Ángela María. Se pegó ahí tremenda. No puedo. Hasta me acuerdo todavía. No sabe usted. Y nos bendijo en nombre de mi mamá, ella. Mi papá también nos bendijo. Los papás de papá y que todavía de mamá, de Maciel todavía estaban bien, su mamá también nos bendijeron para la vida matrimonial. Tantos momentos para bendecir a nuestros hijos. Una forma de traer bendición a tus hijos es obviamente orando por ellos, bendiciéndolos, declarando cosas sobre sus vidas. Tal vez alguna vez se acercan a ti con alguna situación, algún problema y aprovecha esa oportunidad para hablar por ellos, por enseñarles algo. Es un día que esté en cuarto, ahora en cuarto y tercero, no se metió una estresada porque le tocaba hacer un ensayo. Es que tú no entiendes. Ya se imaginarán, ¿no? Y de pronto, yo no sé qué le pasó, pero se vino abajo y lloraba. Se encerró en el baño. Usted no lo veía desde los 2 años. Cuando tiraba en el baño nos tocó ahí ser firmes para buscarla, pero se encerró en el baño y la buscar. Pero yo me salía al coma y bueno, tomé a él, Señor, ayúdame. Y yo también mejor, ábreme la puerta, listo, ya se le imaginaba. Y cuando la vi así, yo, tranquila. Vámonos, vámonos. Pum, cerré todos los libros, nos vamos por allí, para me la saqué al patio, nosotros con al menos 10 minutos de otra cosa, y volví. Y cuando volví, entonces, ¿qué pasó? Tal, hablé con ella, y entonces le enseñé
el gran privilegio que tenemos de recibir la paz de Dios, de recibir la sabiduría de Dios. Y ese día para ella fue como tan claro, Dios puede traer paz a mi corazón, ahora entiendo. O sea, Dios puede hacer algo sobrenatural en mí. Y oramos, ¿no? Le quedó fácil, es que aunque luchó, en que le dieron uno de los certificados que le dieron al final fue Por ese ensayo. sí, por el writing, no sé qué va al vaina, ya cuando ya el al final le dieron una por writing y el otro día lloramos y toda la cosa, y oramos. Yo la bendije. Y yo quedo con paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, le decís el pasaje. Y el otro día, Esther, ¿qué tal dormiste? Tal? Rápido, espectacular. Entonces, oremos por los de nuestra casa. Esa es una de las muchas formas que tenemos para bendecirlos. Oremos por es que esa línea generacional pues siga desarrollándose y creciendo en bendición. ¿Cómo vamos? ¿Cuáles hemos mencionado? El primero y el 3. Sí. Y el segundo lo dije, pero no lo mencioné. Es cierto, porque me sobra. Instruyendo mi casa. Siendo ejemplo en medio de mi casa. ¿Sí? Miren las palabras de David. Dice en el Salmo 101. Daré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. Está dura. Y dice otra versión. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Esa es heavy, ¿no? Porque aquí adelante, imagínense que ustedes me ven, ¿no? Que le ven las salas y todo, ¿no? Tipo más angelical y toda la vaina, pero allá en la casa, sí saben cómo es el asunto, ¿no? Que no, pero que no. Allá en el lugar de intimidad es donde David se propuso en su corazón, no solo para su casa, sino también para su reinado, de vivir en integridad. Ahora, yo sé que David más adelante cometió unas, pero de todas formas me pareció muy interesante este pasaje que encontré en Primera de Reyes 9:4, que es el Señor que da testimonio acerca de David y dice esto. Le está hablando al hijo, a Salomón, y le dice, en cuanto a ti, Salomón, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, ¿con qué? Integridad de corazón. ¿No? Con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardado, mis leyes y mis decretos, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a quién, a tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre sobre el reino, A Samuel está diciendo. sobre el trono de Israel, perdón. A Salomón. Pero interesante, ¿no? Que Dios mismo es el que da testimonio de la integridad de David. Sí, porque dice que O sea que podemos vivir de esta forma dando ejemplo a otros, ¿no? Y más a los de la casa. Siempre les he contado aquella historia peligrosa para mí, ¿no? De la primera vez que llegué y cogí, yo sé contaba esto, estaba cepillando los dientes y escuché las noticias. Bueno, les he dicho. con Y Samuel. yo, uy, qué interesante. Con Samuel, sí. Todo. Mira allá abajo, la vista se afuera No, no, también es bien. y ese día, a mí más que risa me dio fue un pánico. Porque dije, qué tonto. Este niño jamás había salido del baño a cepillarse los dientes fuera, pero él lo hizo porque me vio a mí. Y ese día de verdad me entró qué responsabilidad, santo Dios. Todo lo que estoy haciendo lo están viendo.
que nada de lo que yo haga contribuya a que no escuchen lo que les diga. Que nada de lo que yo haga contribuya a que no escuchen lo que les diga. Nada como modelarlo. Otra vez se peleó con su hermana, otra vez se peleó con su hermano, va, pídale perdón. Y luego nos trae agarrados con la mamá. Qué perdón, ni qué nada, yo no perdón. Pero papá, ¿y tú por qué si me dices que yo le pida perdón a mi hermana y tú no le pides perdón a mi mamá? No, hombre. Qué grave, ¿verdad? El ejemplo de la casa. Y naturalmente, valga la cuña y con eso, ¿quieres bendecir en tu casa? Pues trae el perdón a tu casa. Si tú no caminas en eso, ¿qué bendición va a haber en tu casa si están todos? La reconciliación. Agarrar una casa de vida contra sí misma, no prosperará. No, pues, Obviamente, gracias a Dios por el perdón. Y la gracia de Dios que nos ayuda a perdonar, porque agarrarnos nos vamos a agarrar de aquí para adelante muchas veces. A ver, si se enfada uno con Dios, que Dios las hace todas bien. Ahora, con los que están a nuestro lado, que se equivocan tantas veces, o yo mismo me equivoco miles y más veces que todos. Si queremos traer bendición a nuestra casa, tenemos que traer perdón, reconciliación. Un gran hombre de Dios, José, había llegado al punto que los hijos, los otros hermanos dicen, hay un pasaje que a mí siempre me impactó. No era porque yo me acordara de mis hermanos. que desde aquel momento, cuando él reveló los planes que Dios le había mostrado que iba a tener con él, ellos no le volvieron a hablar, no le podían hablar pacíficamente a él. Esa vaina me queda ahí. Me imagino ese infierno en medio de la casa. Porque bueno, de pronto es más tolerable tener un infierno en el trabajo, ¿verdad? 5, 8 días, chao, hermano, yo no me acuerdo de este. No le vuelvo a ver la cara así de desgracia. Pero en la casa, todo el tiempo. Pero vemos que José más adelante tuvo un acto de reconciliación con sus hermanos. Imagínense lo lindo. Efraín, Manasés. ¿Se acuerdan que les hablé que sus hermanos me habían hecho, me habían vendido? ¿Se acuerdan? Véanos, Dios lo traje. Salúdelo, qué cariño. Sus hijos vieron, tal vez, es posible, lo habrán visto llorar alguna vez, de los recuerdos, ¿verdad? Me agarré con el tal. Es más, mire cuando lo llamó. Dios me ha hecho olvidar, así se llamaba uno, ¿verdad? Dios me ha hecho olvidar. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pues ya significaba el otro. Y mostrándole a los otros hermanos. Yo no sé, es posible que lo hayan visto cuando él se reconcilió con sus otros hermanos. ¿Se imaginan la lección de vida tan gigante para esos hijos? Altísima, ¿verdad? Queremos traer bendición a nuestro hogar y tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, siendo un ejemplo de Dios. Pero un ejemplo para todos los demás en Dios. Bueno, vamos avanzando. Cuarto, ya algo lo dije con un ejemplito, instruyendo en mi casa. Instruyendo en mi casa. Dice Génesis 18:19 acerca de Abraham, dice el Señor. Porque yo he escogido a Abraham, yo lo he escogido. Y fíjense lo que dice Dios acerca de Abraham. Y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mandar, instruir a nuestros hijos. Tal vez así tomando un ejemplo como el que les presenté, presentó
la cosa, ¿no? O el del perdón. Imagínense el del perdón. Un día cuando tú le puedas explicar, ¿recuerdas cuando pasó esto entre ustedes dos, entre tu mamá y yo, nos reconciliamos, nos quiere perdonar? Va a ser mucho más fácil para ese niño o esa niña o ese jovencito entender el perdón de Dios. Mucho más fácil. Y cuando de pronto no lo ha visto. Él mandará a sus hijos bien, como algo generacional, y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, instruirlos acerca de los principios de la palabra de Dios, acerca del camino del Señor. Era un hombre que pudo tener influencia sobre todos, ¿no? Abraham y él, la fe de Abraham, fe en el Señor. Dice Efesios 6:4. Ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Primero, uno quiere traer bendición a su casa. Muchas veces toca hacer el policía mal. Bueno, no es que los amenazan ni nada de eso, sino decir, poner la corrección. Si uno no pone la corrección, uno no está amando a su hijo. Yo quiero saber cuánto te ama tu papá, yo. Saliste, pues. Que a veces te dejen sin privilegios, sin cosas, no es por fastidiar, no es por molestar. Para traer la disciplina y instrucción del Señor, porque va a ser algo buenísimo para tu vida. Es como cuando a veces no ve a algunos niños que le ponen freno, pero y entonces uno va y mira, pero ¿qué pasa con este niño? Se da cuenta uno cómo se salta, el papá se salta, nadie le dice nada, nadie le dice nada. El problema no va a ser solo en la casa, crece más adelante y luego llega al trabajo y se le atraviesa al jefe y a todo el mundo. Estrellas por aquí, estrellas por allá. Ahora, naturalmente que hay niños y niñas, jóvenes, pues todos somos diferentes, ¿no? Algunos son más impetuosos que otros, hay que tener en cuenta eso, hay que hacerlo con sabiduría, pero finalmente cuando hay límites que son buenos seguirles fijando. Esa es una de las grandes formas de traer bendición en casa, instruyéndolos acerca del Señor. Y finalmente, que está a lo cercano, pues gobernando y proveyendo en mi casa. Aunque aquí este pasaje de 1 de Timoteo se refiere un poco más a los ministros de Dios, a los pastores de Dios. Dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Y a ver, este pasaje es sobre todo para los pastores, los ministros del Señor. Es durísimo, ¿no? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar? Pero no señalemos hoy al pastor, sino pensemos en lo que Dios está diciendo. Tú, hombre, tienes que gobernar tu propia casa. Tienes que traer bendición sobre tu casa, que haya un gobierno en tu casa. A ti se te entregó la responsabilidad. No estoy para nada aquí haciendo un cero a la mujer ni nada de eso. Y gracias por las mujeres que nos han tocado porque nos ayudan a construir el hogar y todo. Pero Dios nos ha entregado como hombres esa responsabilidad espiritual en la casa. No estoy diciendo con esto que ninguna mujer tampoco se ponga las pilas y ayude a llevar todo, ¿no? Y ahí mismo en 1 Timoteo, pero en el capítulo 5, dice 8, perdón, en el capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Dice, porque si alguien no sabe, ya decía 5 y medio, si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Y otra versión dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y está entero. Otro dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los minteros. Dígame si no hay una diferencia gigante con esos hogares donde el papá, la mamá, obviamente hemos avanzado mucho los tiempos donde vemos a un hombre proveyendo para su casa versus aquella mamá que le tocó demandar al tipo por alimentos. Donde es un tipo que nunca quiso responder. Responder. El hombre se le da esa responsabilidad. ¿Qué diferencia? Pues muéstreme los niños que crecieron en esos dos hogares tan diferentes. De hecho, me sale la curiosidad de ver cómo es eso de los pósteres, ¿no? O sea, la oportunidad de todo un niño. Hacerse en tremendas circunstancias, pero al mismo tiempo ser una obra muy bonita, ¿no? Y proveerles un lugar, no estamos hablando solo aquí, ¿no? Un lugar de seguridad, un lugar donde se les enseñe, donde se les hable, donde se les corrija. Sí, donde se les provea no solo lo económico, se les provea sana instrucción en la vida. Entonces, queremos bendecir a nuestros hogares. La presencia de Dios. Trae la presencia de Dios. Sé un ejemplo en tu casa. Orando. Ora por tu casa. Instruye en tu casa. Provee para tu casa. Cuidado. Y así vas a ver una gran bendición en tu casa. Y ánimo. Lo hemos estado haciendo. A veces se va a levantar mi calle. A veces el enemigo va a tomar una tontería ahí otra vez para tratar de sentarse, así como dice, ¿no? La cizaña. Es más, a veces como hombres podremos perder el norte y no estar haciéndolo. Y obviamente eso va a traer desbalance en la casa. Pero que sea entonces el tiempo de volver al lugar que Dios nos ha dado ese gran privilegio. Esta mañana le mandaba a los de mi familia felicidades a todos los padres. Puse algo así como, no ha sido fácil, pero vale la pena tener esta responsabilidad. Tomemos las decisiones correctas. Ángela me contó ayer un chiste que escuchó allá para el pastor que dijo en la iglesia. Me acordé aquí de nuestra amiga Martínez. Ya voy. Porque dicen, en el día de la madre, la mamá dice, ay, también de día de la madre, el gran privilegio de que me acompañen a la iglesia. Yo me acordé de María, es como vino de su casa. Qué bonito. Ese día fue súper lindo, ¿verdad? Sí. Y en cambio, y el día de los padres, no, yo quiero ir, se hagamos una asado. No estoy diciendo, no quiero ser religioso de nada de eso. O sea, La mitad. está bien alguna vez cansar, algo familiar, lo que sea. Eso se entiende, por supuesto. Estoy hablando es que es de las prioridades que a veces nos ganan.